Hola a todos, ¿cómo están? Una nueva reseña. En esta oportunidad haré una reseña sobre la última película de James Cameron, director estadounidense. Nos trae la última y la más reciente aventura en el planeta Pandora. Esto es Avatar Fire and Ash. Avatar Fuego y Cenizas. Bueno, esta es la tercera parte de la historia del arco, de la saga de Avatar. Ya contamos con una primera película que salió en 2009, protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña. Y tenemos una segunda parte que apareció recientemente, creo que en el 2022 o 2021 respectivamente. Es la película de Avatar, The Way of Water, El Camino del Agua. Bueno, en esta ocasión James Cameron continúa con la historia justo en donde finalizó la segunda parte. Continuamos viendo la historia de la familia de Jake Sully, eh, una familia que sufre bastante, es una familia destinada a un sufrimiento porque viven en una guerra en donde la humanidad, que está a punto de perder el planeta Tierra, está buscando un nuevo lugar. Y no solo eso, sino también se la pasan extrayendo recursos que cuestan una millonada. Digamos, lo extraen de las ballenas. En la primera parte creo que era una piedra que también encontraban. Entonces la humanidad está aprovechando todo lo que puede de Pandora. Y Jake Sully, quien inicialmente fue un militar contratado, un marín, contratado para, bueno, trabajar en una misión de en Pandora, donde él iba a utilizar un avatar, un cuerpo de uno de estos seres extraterrestres nativos de Pandora, y él termina convirtiéndose en el héroe de la película, el hombre que lucha por el bienestar de Pandora y se enfrenta a su propia raza, a su propio origen, a su propia gente. Esa es la historia de Jake Sully, la historia central. De ahí parte una guerra, eh, como toda guerra, destructiva, terrible, pero aún así Jake Sully se vuelve Toruk Makto, el ser legendario del mismo Pandora para los nativos de Pandora. Jake Sully termina convirtiéndose en un héroe mítico y especial. Entonces, bueno, en la segunda parte de la película, en la segunda parte de la saga, en la segunda película, Jake Sully y Zoe Saldaña, su personaje, que no recuerdo el nombre, Neyahi, no recuerdo bien el nombre. Bueno, ellos ya tienen una familia, pero siguen en esa guerra constante contra la humanidad, quienes no han podido ser derrotados del todo. Eh, Pierden uno de sus hijos en la segunda película y así es como inicia la tercera, en medio de todo este drama, de toda esta situación caótica. La familia de Jake Sully tiene que enfrentarse a nuevos retos. eh, Sobre todo el reto sigue siendo una película de supervivencia, donde, bueno, también hay varios giros, pasan muchas cosas en esta película. Es una película que dura 3 horas y 15 minutos y diría yo que la trama o la historia de la película es bastante extensa, pasan demasiados eventos, todo el tiempo están pasando cosas, no se detiene en ningún momento la película. Y bueno, hay giros interesantes con personajes que ya venían desde la primera parte, eh, digamos como siendo antagonistas o villanos, teniendo como unos giros interesantes. mm, y también trae nuevos personajes. El nuevo personaje central aquí, pues muy importante, es Barat, creo que se llama Barat, y es interpretado por
una Chaplin, creo que es bisnieta de Charlie Chaplin. eh, y bueno, tiene este papel antagónico muy bien realizado. Bueno, las películas de Avatar se caracterizan demasiado por su estilo artístico, donde muestran un planeta maravilloso, en donde la naturaleza es el eje central. Eh, es uno de los personajes de la naturaleza. Eiwa es, digamos, como la conciencia, eh, más o menos como tipo madre naturaleza, al que los nativos del planeta eh, se conectan a través de una extensión que tienen en su pelo, en su colita de caballo. Se conectan a esta extensión y se conectan a esa conciencia en donde pues es como un ritual que ya tienen desarrollado. Bueno, Eiwa en anteriores películas termina ayudando a Jake Sully y a su familia. En esta película también buscan la ayuda de Eiwa, pues que es como esa madre naturaleza que trae a todo lo que vive en Pandora a proteger o a ayudar a defender la naturaleza que está siendo amenazada por el ser humano. La película tiene como un toque eh, de historia colonial, pues, o de colonización más bien, en donde pues el ser humano está tratando de colonizar. Digamos, la primera película estaba muy conectada a lo que podría ser la historia de Pocahontas, donde llega el hombre de Europa a América y está buscando pues nuevas tierras, oro y materias primas que son de buen provecho o que tienen un alto valor. Y bueno, esto es básicamente más o menos la historia de Avatar. Pero diría yo que en esta ocasión, esta tercera parte de Fire and Ash, Fuego y Cenizas, bueno, el título de la película, mucha gente lo ha mencionado, está hablando, nos dice mucho, o sea, el fuego como el odio, como la guerra, como la venganza, y la ceniza como eso que queda después de la violencia, ¿no? Eh, bueno, digamos que la película, para alguien que se esté leyendo El arte de la guerra, es perfecta, porque la película es una película de guerra, la tercera parte es una película de guerra, tiene mucha acción, eh, muchas escenas muy interesantes, muchos efectos especiales. Entonces es una película bastante entretenida, pero también digamos que podríamos traer mucho del arte de la guerra. Jake Sully, un hombre precavido, que entiende, igual que como lo dice Sun Tzu en su libro del arte de la guerra, pues la guerra ya se sabe quién es el ganador antes de que empiece la disputa, pues conociendo quién tiene mejores recursos. Y Jake Sully es consciente de los pocos recursos que él tiene para enfrentar a una humanidad devastadora y de la que él sabe eh, o sea, puede llegar tranquilo, 3 5 o 10 naves, mmm, una flotilla militar, y él sabe lo que va a pasar, él sabe cuáles son las consecuencias de esto. En las películas anteriores siempre le gritaba a todo el mundo corran y nunca nadie corría. Ahora Jake Sully deja de correr, deja de decir corran y se vuelve un hombre muy heroico. Eh, bueno, eso es como el giro que tiene ese personaje. Y tiene otros personajes como Quatrich, el general, el coronel, quien ha regresado, que tiene un hijo, Spider, y se lo dejaron conocer en la segunda parte. Y dejaron conocer como esa sensibilidad, esa debilidad que tiene Quatrich por su hijo Spider. Y siempre trata de salvarlo. Deja de lado la misión por tratar de salvar a Spider. Digamos que como que esa complejidad de ese personaje la profundizan mucho más en esta película, lo cual lo hace muy interesante. Eh, a pesar, porque juega como con dos papeles, como el super mega villano estilo Megatron, eh, terrible, y, y ese hombre como con esa sensibilidad que pues cuesta verlo como ese monstruo que es su personaje. Bueno, la película llena de efectos especiales, es una película Avatar, su primera parte
James Cameron quería que el 3D fuera mucho más que botarle cositas a la gente en la cara, como te sorprenden y te botan algo en la cara. No, él quería que realmente el 3D fuera algo así como la fotografía, como la producción artística, el diseño de, de los espacios, como el vestuario. Él quería que el 3D hiciera parte de, digamos, como ese color, como ese estilo que define la película. No tanto como algo de entretenimiento, sino como para embellecer aún más las escenas, para volverlas mucho más especiales. Esa es la intención de James Cameron al usar el 3D. Y de hecho, no utilizan un formato, digamos, ya usado antes, no utilizan un formato conocido, sino que para la primera película desarrollaron equipos, desarrollaron cámaras para poder rodar la película en 3D y darle esa perspectiva que James Cameron estaba buscando. Muy similar como a lo que vemos nosotros, a la forma en cómo vemos nosotros. El ser humano hoy ve en 3D y lo que hicieron estos señores de Avatar fue estudiar un poco la óptica, entender bien cómo el ser humano percibe en 3D y tratar de hacerlo con dos diferentes cámaras, juntarlas y poder dar esa perspectiva que va más allá de ser simplemente un efecto decorativo. Eh, entonces es un esfuerzo muy grande. Para la segunda película le dijeron a James Cameron, bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para grabar sobre el agua, para que la luz no se vea con interferencias y todo esto. Pero no podemos sumergirnos en el agua, porque hay escenas donde en la segunda película, en The Way of Water, donde los personajes saltan al agua y la idea es que tú te vas con el personaje desde que él salta y se mete dentro del agua, se introduce, tú también ves cómo él se mete dentro del agua, se sumerge y es como la continuidad de la historia. Entonces para grabar este tipo de cosas fue muy complejo porque no tenían los equipos y le dijeron a James Cameron como mira pues tenemos todo hasta que entra el agua, ya después de que entra el agua es muy complejo. Y me gustó, me pareció muy interesante todo esto, lo vi en los detrás de cámaras que están disponibles en Disney Plus, que hablan sobre cómo hicieron The Way of Water y la primera película de Avatar. Bueno, entonces le dicen, bueno, pues podemos grabar por encima del agua, pero no dentro del agua, o sea, dentro del agua es mucho más complejo. Y James Cameron lo que responde a eso es, bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? Lo cual se me hizo una similitud como con Steve Jobs, no solo porque busca lo imposible, sino porque también es muy exigente con encontrar una solución a lo imposible. Y lo encuentra, es exitoso en esto, bueno, muy taquillero, hay bastantes similitudes, digamos, en ese sentido. Eh, pero bueno, termina llevando a Avatar, la primera entrega y la segunda, a ser dos de las películas más taquilleras de la historia del cine. Sin tener en cuenta la inflación, porque teniendo en cuenta la inflación, creo que ahí entra Casa Blanca de Victor Fleming. Pero bueno, entonces es una película que rompe en taquilla todos los récords. La primera película de Avatar, la segunda también hace, bueno, la primera hace como 2.9 billones de dólares, la segunda hace 2.3 billones de dólares, y de ahí pues sale la historia. Tengo entendido que James Cameron no tenía planeado hacer varias películas de Avatar, él tenía el guión de su primera película, incluso esperó casi una década a tener la tecnología para poder hacer Avatar como él lo tenía pensado. Tengo entendido que todo viene como de un sueño, donde él ve el futuro, él ve este planeta Pandora y de ahí es que nace la idea, nace el guión. A raíz del éxito, pues la película más taquillera de la historia, se define que pues van a haber más películas de Avatar y bueno, ahí es cuando graban, varios años después graban Way of Water y Fire and Ash, que fueron grabadas back to back, una tras otra. Y bueno, todo esto nace desde el éxito de taquilla de la primera película. La continuidad de la historia es justo a partir de donde termina la segunda película. Y bueno, es una película muy interesante.
tiene una duración bastante importante para tener en cuenta. Si uno va a ir al cine y sabe que la película dura 3 horas y 15, pues bueno, no entendería por qué alguien diría como, oh, qué larga. Ya sabes que dura 3 horas y 15, entonces pues ya sabes a qué vas. Eh, y bueno, pues es una excelente película para un público muy amplio. Yo no diría que es para todo el público, diría que hay bastante violencia en esta Fire and Ash. eh, y diría que es para un público tal vez mayor de 15 años o PG-13, digo mayor de 13 años, ¿no? Pero para toda la familia no lo creo, creo que es un poco violenta para toda la familia y es bueno hacer esa distinción porque hay personas a quienes no les gusta la violencia o no están atraídos por una película de guerra como lo es esta película de ciencia ficción y guerra que es Avatar. Bueno, hay mucho por hablar. Algo que yo recomiendo mucho es ver a Jim Cameron, que tiene una biografía espectacular, un hombre que hasta manejó camiones. Tipo, no es que se haya, o sea, puede que sea el director de las películas más taquilleras, por ende debe tener una cantidad de dinero impresionante, pero no siempre fue así. O sea, James Cameron también tuvo que pasar momentos duros y tener todo tipo de trabajos de, digamos, que son pesados, como manejar un camión y, bueno, así. Y bueno, James Cameron hace películas impresionantes. En los 80s nos trae su Terminator icónico con Arnold Schwarzenegger, que iba a ser el protagonista, el héroe de la película y termina siendo el villano. Muy interesante ese cambio. Luego hace Aliens, la continuación de la primera película de Ridley Scott. Luego hace Terminator 2, True Lies, The Abyss, Titanic, una película que en su momento creo que fue la película más costosa que se ha hecho y también la más taquillera y también ganadora de 11 premios Oscar. Eh, y bueno, pues, icónica para Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Mm, Entonces, pues James Cameron ha sido un hombre muy exitoso y es muy interesante verlo a él hablando del 3D, del desarrollo tecnológico que hicieron para esta película, de cómo él dirige a los actores, porque esta película no es solamente animación. James Cameron se ha esforzado mucho por decir y repetir que no es que animan todo, que no es que está todo hecho por computadores, no. Los actores leen el guión, interpretan a sus personajes y todo esto es filmado. Ellos utilizan un equipo similar al que han utilizado en otras películas como Planeta de los Simios o en El Señor de los Anillos para Gollum, muy similar. Entonces utilizan como un traje, les pintan unos puntos en la cara para tener las expresiones de las personas y bueno, y luego todo eso lo llevan a un computador y desde ahí crean el personaje, pero utilizando las expresiones dramáticas de los actores. Entonces James Cameron insiste en que ese es el mejor camino para él, es utilizar el, el, eh, el actor, la actuación real de una persona y desde ahí hacer la película. Bueno, esto es mi reseña de Avatar Fire and Ash, muy recomendada. Mucho más por hablar, pero también muy recomendados los videos de James Cameron de cómo se hicieron estas tres películas. Bastante significativo. Que tengan una feliz noche, tarde, lo que sea. Que estén muy bien.